Como ustedes saben, ya terminamos con las clases del catecismo. La semana pasada fue nuestra última clase. Nos echamos un año, claro, gracias a que mi trabajo a veces me demandaba mi tiempo, pues nos echamos más de un año, ¿no? Tal vez un año, algunos meses, en los cuales espero les haya gustado la enseñanza del catecismo. Antes de terminar con el catecismo, ustedes me pidieron que sí íbamos a tener otro tipo de clases. Yo les di a escoger. A ustedes les interesó, pues, cómo, por ejemplo, cómo estudiar la Biblia, ¿no? Cómo interpretar la Biblia. Pero me pidieron que leyéramos un libro de la Biblia para que fuéramos todos practicando el cómo hacer un estudio bíblico. Sí, también creo que algunos de ustedes van a preferir mejor que escuchar la enseñanza que aprender cómo hacer las enseñanzas ustedes, ¿no? Pero espero que les vaya a gustar lo que les preparé para ustedes. Para mí, este libro el libro de Apocalipsis es un libro muy bonito, muy hermoso. Y pues obviamente también debido a, a muchas malas interpretaciones, también muchísimo, gracias al morbo que hay muchísimos cristianos que creo yo que malinterpretan cuál es el propósito de este libro y se pierden de la hermosura y de la belleza de este libro. Así que vamos a empezar y quisiera yo empezar con una oración. Vamos a orar. Señor, Padre eterno, te agradecemos esta noche que tú me permites ahora reunirme con mis hermanos con la intención de escuchar tu palabra, de aprender de ella, de acercarnos a ti, acercarnos a lo que tú nos diste como revelación y el poder aprender directamente de ti, Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así hoy nos acercamos a esta carta, Señor, para ser instruidos, enseñados, corregidos, amonestados, de tal manera, Señor, que nuestros corazones hoy puedan conocerte aún más, porque ese es nuestro fin, conocerte, Dios, y darte a conocer al mundo. Te doy gracias, Padre. Úsame, ayúdame a transmitir un mensaje correcto, donde tú seas exaltado, porque nosotros, Señor, creemos firmemente que solo a ti sea toda la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con una enseñanza expositiva acerca del libro de el Apocalipsis. No sé cuánto tiempo nos vayamos a echar con este libro, porque pues vamos a ir versículo a versículo, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo. Tal vez tengamos que irnos regresando un poco, adelantándonos un poco, y en este momento les quiero dar algunas cosas como reglas que yo utilizo normalmente cuando hago un estudio de un libro. Pero antes de iniciar con metodologías y demás cosas, pues yo de alguna manera soy una persona que hago uso de todos los posibles recursos que tengo a mi alrededor, o sea, tal vez recursos de oratoria, de homilética, de poesía, ¿eh? Y siempre me encanta hacer usar esta expresión de Gandalf en la película El Hobbit, cuando le dice a Bilbo Baggins que su tatarabuelo inventó el juego de golf.
cuando le cortó la cabeza a un orco y la cabeza salió volando por el aire y cayó en un hoyo y así fue como él creó el juego de golf, ¿no? Y Bilbo le dice a Gandalf, este, uh, creo que eso lo inventaste. Y Gandalf responde, toda hermosa historia, o toda historia que es hermosa, merece ser embellecida aún más. Y a mí me gusta como que traer ideas de otras escrituras que nos permitan ir conociendo la hermosura de lo que estamos leyendo. ¿Ok? Así que quiero iniciar con la siguiente pregunta. Maestro, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Es una pregunta que le hicieron los discípulos de Jesús a unos instantes de que Jesús fuese tomado al cielo, arrebatado de entre ellos, y ellos lo vieran desaparecer en las nubes. Dice el texto en el libro de Hechos que una nube lo recibió y desapareció de sus ojos. Yo quisiera creer que este texto tiene mucho que ver con el libro de Apocalipsis y el por qué, se los digo en este instante. A veces tenemos muchas preguntas nosotros como seres humanos, toda la vida, de hecho, no a veces, siempre tenemos muchas preguntas, preguntas sin respuesta, preguntas donde nosotros la verdad, ya como adultos, seguimos teniendo miedos. No sabemos qué nos depara el futuro. Muchos de ustedes, jóvenes solteros, tienen el miedo de qué va a pasar si no encuentro a alguien, ¿me quedaré siempre solo? ¿Eh? Y, y yo sé que tal vez muchos de ustedes le hacen preguntas a Dios ahí en medio de la soledad, ¿no? Yo tengo muchas preguntas que le hago al Señor. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Provéeles para su futuro buenos esposos, una buena esposa a mi hijo, que nunca estén solos, que siempre estén deseosos de buscarte, pero yo desconozco el futuro. Y yo quisiera preguntarle a Dios, Señor, ¿algo vas a hacer con mi familia, con mis hijos? ¿Estamos incluidos en tus planes? Y obviamente como seres humanos a veces pues nos detenemos, ¿no? Y decimos mejor, no sé si preguntar correctamente o no, no lo sé. Así estos discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, Maestro, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Quiero leerles el inicio de el Apocalipsis, que si bien a veces hay preguntas que Jesús le respondió esta pregunta a sus discípulos diciéndoles, no les corresponde a ustedes saber el tiempo o las sazones de lo que solamente está en el tiempo, en la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero quiero iniciar esta carta leyendo el primer capítulo, los primeros versos. Tengan ustedes esta pregunta en mente mientras yo leo esta carta. Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Yo quisiera creer que estos primeros versos de la carta le están respondiendo a los discípulos del Señor Jesucristo
en tiempos de mucha angustia, en tiempos de persecución, de problemas, donde esta deja de ser una pregunta insulsa, una pregunta tal vez fuera de lugar, ahora se convierte en una pregunta con un deseo de saber qué pasa, de saber qué nos depara el futuro, de entender si estamos solos, si hemos creído, porque vean, Juan el Bautista hizo la misma pregunta a Jesucristo en el momento en que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Él estaba en la prisión. Y, y estando en la prisión, obviamente, su esperanza se estaba viendo afectada. Y le manda a preguntar a Jesucristo, ¿eres tú el que hemos de esperar o esperaremos a otro? Ahora imagínense esta pregunta en medio de la persecución que estaban viviendo los primeros cristianos cuando esta carta se escribió. Tengan esta pregunta como si fuera una pregunta ahora buscando esperanza. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Y la respuesta de Apocalipsis nos dice, esta es la revelación de Jesucristo. Revelación que el mismo Jesucristo les manda a sus siervos. El Señor Jesucristo les manda a sus siervos a decir, el tiempo está cerca. Bueno, para estudiar este libro y cualquier otro libro, yo uso varios contextos. Yo le conozco como, le llamo a esto las tres reglas para estudiar la escritura. Contexto, contexto y contexto. En este caso, si ustedes ven, yo voy a usar 5 contextos. ¿Ok? El contexto literario es el primer punto que vamos a usar. El contexto literario, el cual nos explica cómo es que una carta o el sentido de escritura de una carta, por ejemplo, en la escritura tenemos diferentes tipos de sentidos literarios o de estilos literarios. Tenemos poesía, tenemos historia, tenemos el sentido profético, apocalíptico, epistolar. Esos son los estilos literarios que encontramos en la escritura. ¿Okay? Después vamos a hacer uso de un contexto gramatical. El contexto gramatical es ir entendiendo la sintaxis del lenguaje que se usa en la carta para poder entender algo que le conocemos como la idea. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Si bien voy a dar un contexto superficial o un contexto general al principio, después vamos a tener que ir usando el contexto gramatical parte por parte en el libro para ir entendiendo la idea de lo que se está tratando de reflejar. Por último, y si bien son 5, vamos a usar el contexto histórico, pero vamos a ir uniendo el contexto histórico con el contexto geográfico y con el contexto cultural, porque nos va a ayudar a entender qué es lo que se dijo, cómo es que se dijo, por qué se dijo, para qué se dijo, dónde se dijo, cuándo se dijo. Y luego, lo último es cómo respondieron las personas que recibieron este mensaje, cómo recibieron y cómo respondieron al mensaje. Entonces, cuando ustedes que traten de hacer un estudio bíblico, siempre traten de usar estos 3 contextos. El contexto literario, es decir, el estilo de escritura que se utilizó en ese pasaje de la Biblia, el contexto gramatical, el cual nos ayuda a entender la sintaxis morfológica de los textos, y el tercer contexto, que es el contexto histórico, el cual nos permite conectarnos con el tiempo y el espacio en el cual la carta, cualquier carta, fue escrita.
Al estar leyendo el Apocalipsis no puede ser diferente. El Apocalipsis se tiene que usar, para entender el Apocalipsis, se tiene que usar las mismas reglas que con el resto de las escrituras. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el contexto literario. Y en la carta o el libro del Apocalipsis, nosotros nos encontramos con diferentes géneros literarios. Tenemos un género profético, el cual lo vemos constantemente en la carta, que se hace un llamado a la fidelidad, se hace un llamado a denunciar el mal, se hace un llamado a anunciar que ya viene un fin, un juicio, y también se hace un llamado a la restauración. Entonces tenemos como primer punto que el libro de Apocalipsis tiene un contexto profético. El segundo género literario del Apocalipsis es un género apocalíptico. Este género apocalíptico es muy común del tiempo del segundo templo, así se le conoce a esa era, el tiempo del segundo templo, cuando el segundo templo estuvo en Israel, en Jerusalén, y durante este tiempo surgieron muchos escritos del tipo apocalíptico, escritos como los libros de Enoc. También otras personas que escribían con ese estilo eran los esenios. Los esenios fueron un grupo, y que están mencionados en la Biblia, fueron un grupo de personas que entendían, según ellos, tenían un entendimiento de que el momento en el que estaban viviendo era el fin de los tiempos. Y ellos lo que entendieron es que se tenían que desconectar de la sociedad para vivir una vida una vida de ascetismo extremo, y estas personas se fueron a vivir al desierto. Esta comunidad de esenios también se le fue conocida como la comunidad de Qumran. Esta comunidad, a esta comunidad le debemos los rollos de Qumran, o los rollos conocidos como los rollos del Mar Muerto, porque ellos tenían una copia de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ok? También tiene una forma epistolar. El género epistolar lo encontramos en los mensajes a las 7 iglesias que mandó Juan. Entonces ese es un aspecto epistolar. Y como propósito, obviamente, esta carta tiene el propósito de consolar, exhortar, revelar la soberanía de Cristo. Teniendo ya el contexto literario de esta carta, entonces podemos entender que, uno, el género profético es un género que habla en forma de tipos, ¿sí? Al hablar en forma de tipos, lo que tenemos que tratar de entender es qué es lo que realmente quiere decir el texto con respecto a una realidad material, porque el estilo profético está hablando en un sentido espiritual, está hablando de realidades espirituales, ¿sí? Que están sucediendo en el espíritu, pero que van a tener una afectación, o que van a afectar, mejor dicho, que van a afectar al mundo físico, al mundo material. En el género apocalíptico, donde hablamos de visiones simbólicas, dualismos cósmicos, revelaciones divinas, en este sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos con muchos simbolismos. ¿Okay? Si bien nosotros como cristianos, la primera forma de tratar de entender un texto es de manera literal, tal cual, o sea, nosotros cuando nos acercamos a un texto tenemos que acercarnos al texto entendiendo que hay un aspecto literal. Si Cristo dice que Él es la puerta, literalmente Cristo es el único por el cual podemos acceder al reino de los cielos.
Ese es un sentido literal. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque habría personas que tal vez se imaginan entonces que Cristo realmente es de madera, ¿sí? Y que tiene una cerradura y que se necesita llave para abrir esa puerta. Cuando lo que Cristo está diciendo, en un sentido literal, es que nadie puede pasar si no es a través de Él o por Él, ¿sí? O que Él se abre a que las personas pasen por Él. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos en este tipo de sentidos simbólicos, porque si bien son sentidos literales, no quiere decir que literalmente va a ser así. Y por último, el aspecto epistolar, que es el que vamos a ir leyendo, entendiendo que hay un aspecto muy pastoral dentro de esta carta, y la intención pastoral de esta carta es animar a los cristianos. Muy bien. Prosigamos entonces a hablar un poco del contexto gramatical. Y el contexto gramatical de lo que voy a hablar ahorita es en un sentido muy general. El contexto gramatical lo que nos va a ayudar es a tratar de entender la idea de lo que se nos quiere decir de este libro, de cada parte del libro. Vean, cada carta que encontramos en la Biblia es un mensaje que quiere transmitir una idea. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos que cada carta quiere transmitir una idea, todo el texto interno de la carta apunta a la idea superior. Ahora, una idea está conformada de subideas y cada subidea podría también contener más ideas pequeñitas. Así es como nos comunicamos los seres humanos, vamos comunicándonos a través de ideas, ¿sí? ¿Cuál es el problema que a veces veo con algunos cristianos? Que considerarían, en algunos casos, que el libro está de alguna manera representando muchas ideas desconectadas entre sí. Y ese es un problema al cual debemos de evitar. Denme un segundito, por favor. Un segundito. Bien, entonces, debemos de tratar de entender que este libro nos quiere presentar una idea y esa idea la va a tratar de ir desglosando en subideas. Ok. Algo que sí quiero hacer hincapié es cómo es que este libro se conecta con el resto de la trama bíblica. Voy a hablarles un poco acerca de lo que se conoce como la teología bíblica. Y la teología bíblica es una forma de estudiar las escrituras. La teología bíblica ve a la escritura, toda la Biblia, como una sola historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, una sola historia. La teología bíblica nos enseña que la historia, el relato de la Biblia, lo dividimos en 4 partes: creación, caída, redención y consumación. Eso es de lo que trata el relato bíblico. El relato bíblico siempre nos va a hablar de la creación, de la caída, de la redención y de la consumación. Gerardus Voss, él comenta que la teología bíblica es la rama de la teología exegética que se ocupa del proceso de autorrevelación de Dios.
Ahora, entonces, ¿cómo es que encaja Apocalipsis en la trama bíblica? Porque Apocalipsis es el clímax de esta revelación que tenemos en toda la Escritura. Apocalipsis nos habla de un Cristo exaltado, de un juicio final, de una nueva creación. El Apocalipsis une las promesas del Antiguo Testamento con su cumplimiento escatológico. Entonces, la teología bíblica expresa al final que el relato bíblico es Cristo. Todo trata de Cristo. Lo que queremos evitar es lo que muchos desgraciadamente han cometido como error, que es tomar el libro de Apocalipsis y tratarlo como un libro oscuro, desconectado del resto la trama bíblica. Tratan a este libro como algo completamente nuevo, como algo completamente innovador, algo que sucede ya en los últimos tiempos, y lo desconectamos por completo de todo el relato bíblico y de toda la historia en la cual se fue desarrollando el relato bíblico. ¿Okay? Entonces, podríamos cometer un error al tomar el libro de Apocalipsis y decir, esto todavía no pasa, vámonos. Así que muchos cristianos cometen el error de que como lo desconectan de la historia y del contexto y lo desconectan del resto del relato bíblico, lo dicen, pues no hay que leerlo porque, o no lo leo porque habla del futuro, cosas que van a pasar. Ese es un error, tenemos que meterlo dentro de toda la trama bíblica. El libro de Apocalipsis sigue siendo parte de la trama bíblica. Bueno, entonces, ¿cuál sería la idea del libro de Apocalipsis? ¿Cuál sería la idea principal? Bueno, yo les quiero proponer lo siguiente con respecto a la, quiero proponerles lo siguiente con respecto a cuál es la idea general del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis emplea un lenguaje mosaico, es decir, de Moisés. Está lleno de ecos del Éxodo. ¿Okay? Por lo tanto, este es un libro que le vamos a llamar de transición. ¿Por qué de transición? Porque presenta al pueblo de Dios saliendo de una gran tribulación. Este libro presenta al pueblo de Dios saliendo de una gran tribulación. Describe una multitud incontable de toda tribu, lengua y nación. Esto se encuentra en el libro de Éxodo. ¿Okay? Cuando Moisés voltea a ver a la nación que le sigue, cuando ya por fin salen de Israel, de Egipto, perdón, Moisés voltea a ver a la nación y los ve como una nación incontable, tantos como la arena que hay en el mar, dice el libro de Éxodo. Lo mismo dice Juan, que vio a una multitud incontable, una muchedumbre incontable de toda tribu, lengua y nación. Repite el llamado en Apocalipsis 18:4, salid en medio de ella, pueblo mío. Ahora, en Apocalipsis 15:12 nos presenta que esta multitud redimida está frente al mar de cristal, igual que Israel frente al mar rojo. En Apocalipsis 15:2, esta multitud canta el cántico de Moisés y del Cordero. Así que esta carta es una carta de transición escatológica del sufrimiento a la redención. ¿Okay? ¿Qué podemos más encontrar en esta idea principal que les quiero proponer de esta carta? Bueno, que también, al ser una carta de transición, esta carta transicional nos presenta a una nueva Jerusalén. Al decir que hay una nueva Jerusalén, implica que hay una vieja Jerusalén.
Ahora, la vieja Jerusalén es el símbolo de la religiosidad sin redención, símbolo del sistema terrenal. Es una ciudad, es una ciudad que mata a sus profetas. Recuerden el llanto de Cristo sobre la ciudad que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. Pero esta vieja Jerusalén simboliza la corrupción, pero la nueva Jerusalén, que es celestial, esta es habitada por los santos. Esta es la que sí recibe a sus profetas. Esta es la que recibe a los que han sufrido y esperan en Cristo. Entonces tenemos aquí una transición entre una vieja Jerusalén y una nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es la morada de Dios con los hombres, donde no hay llanto, donde ya no hay muerte, donde Dios está en medio de ellos. Esto también nos da una simbología de el pueblo en Babilonia. ¿Por qué? Ezequiel nos narra una historia en el primer capítulo de su libro, donde nos cuenta que él estaba en Babilonia, cerca del río Éufrates, y él estaba llorando por lo que acababa de acontecer. ¿Qué fue lo que aconteció? Bueno, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, acababa de invadir Jerusalén, o invadir Judá, tomó Jerusalén y trajo a todos los que pudo, que normalmente lo que hacían esos reyes como Babilonia y Asiria, lo que ellos hacían es que esclavizaban a la mejor, a lo que ellos considerarían lo mejor de la sociedad. Es decir, gente con algún cargo político, militar, jóvenes, fuertes, eh, jóvenes hijos de la aristocracia, por ejemplo, los esclavizaban y se los llevaban a Babilonia. Y dejaban en Jerusalén, esto fue lo que sucedió, en Jerusalén dejaron a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, a los débiles, mataron niños, porque otra cosa que hacían los babilonios es que hacían un reemplazo generacional. Mataban a los niños de pecho y abusaban de las mujeres jóvenes que dejaban para dejarlas embarazadas y que la nueva generación que naciera fueran mezclados babilonios, ¿no? Era algo terrible lo que hacían. Estando Ezequiel en Babilonia, estando llorando por Babilonia, estaba llorando por Babilonia, él tiene una visión de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, apareciéndose en Babilonia frente a él. Esto lo lleva a cuestionarse muchas cosas. Lo primero que se pregunta es, ¿qué hace la presencia de Dios en Babilonia? Porque para los judíos de aquel entonces, el lugar donde estaba la presencia de Dios era Jerusalén, y específicamente en el templo. El hecho de ver a la presencia de Dios en Babilonia indicaba que Dios había abandonado a Jerusalén. Pero lo que hay que entender de este relato es que Dios, si bien ha abandonado, entre comillas, a Jerusalén, no ha abandonado a su pueblo. Su pueblo está cubierto por él. Él está entre su pueblo. Él está con ellos. Es la misma imagen que nos da el relato de Apocalipsis con respecto a la Nueva Jerusalén. Dios con los hombres, Dios en su pueblo. No hay necesidad de templo porque Dios mismo habita entre ellos.
La Nueva Jerusalén representa la consumación del éxodo espiritual. Es decir, el pueblo por fin ha salido de lo viejo y ha llegado a lo nuevo. El pueblo ha salido del sistema caído a la comunión eterna. Entonces, estamos aquí hablando de una idea, esta es la idea que propongo, que el libro nos está tratando de explicar. Ahora, como tarea, todos ustedes van a tener que leer el libro de Apocalipsis. No les lleva más de 1 hora leerlo, ¿vale? Léanlo, traten de estudiarlo, traten de verlo con estos ojos, que es una carta de transición. Bueno, y entonces, con respecto a la teología bíblica, con respecto a la trama bíblica, con respecto al contexto gramatical dentro de todo el relato bíblico, el Apocalipsis, por lo tanto, no está desconectado del resto de la Biblia. Lo vemos como el clímax narrativo de la teología bíblica, es decir, la consumación de la historia redentora. Algo que hace Apocalipsis, y que sí es muy importante decir, es que Apocalipsis no da profecías nuevas. Muchos pareciera que malinterpretan esta parte del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no da profecías nuevas. El libro de Apocalipsis toma todas las profecías bíblicas, desde Génesis hasta Malaquías, incluso hasta los evangelios, toma todas esas profecías y las une y las conecta en un solo evento escatológico. Todas las profecías que tenemos desde Génesis hasta los evangelios, las une y las conecta a un solo evento escatológico. Por ejemplo, la confesión de fe de Londres, al igual que la confesión de fe de Westminster, al igual que la declaración de Saboya, expresan en el capítulo 2 de la confesión, el capítulo 1, perdón, de la confesión, hablando acerca de la escritura, nos enseña que la escritura se interpreta a sí misma y que los pasajes más oscuros que encontramos en las escrituras son alumbrados por escrituras más adelante, que encontramos más adelante o dentro del mismo libro o en otros libros, que nos dan una revelación más completa de lo que realmente el texto está queriendo decir. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Génesis, capítulo 3, nosotros nos encontramos con una historia que dice que esta historia nos dice que una serpiente engañó a Adán y a Eva. ¿Quién es esa serpiente? Bueno, nosotros sabemos que esa serpiente es Satanás porque el capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que Satanás es esa serpiente antigua. Entonces aquí el libro de Apocalipsis nos está dando una revelación. ¿Quién fue quien engañó a Adán y Eva para que pecaran contra Dios? Satanás. Bueno, pero el relato de Génesis nos dice que una serpiente. Sí, esa serpiente antigua es Satanás. Entonces el libro de Apocalipsis toma todas las profecías bíblicas y las conecta en un solo evento escatológico. El cumplimiento de los tiempos es real y espiritual en la obra de Cristo. Algo que a veces se nos olvida, queridos hermanos, es que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y a veces, como cristianos, queremos ver con nuestros ojos que materialmente se cumplan las profecías del Apocalipsis para entonces, ¿qué? Tener más fe, confiar más, esperar algo. Nosotros no debemos de poner nuestra vista en eventos catastróficos o caóticos que suceden en el mundo, como personas como Gary Lee, ¿no? Que hay un huracán en alguna parte del mundo y pone ahí alerta
quién sabe qué, ¿no? Triple alerta, ya viene el fin del mundo, Cristo viene. Nosotros no tenemos que poner nuestros ojos en los eventos catastróficos, caóticos, que suceden en este mundo. Nuestra vista debe estar puesta en Cristo. Nosotros andamos por fe, no por vista. El libro de Apocalipsis nos está hablando del cumplimiento de los tiempos, pero en un sentido real, espiritual. ¿Ok? El libro de Apocalipsis no es un libro que nos apunta a un lugar y a un tiempo en específico para nosotros, sino nos apunta hacia Cristo. Para el libro de Apocalipsis, el capítulo 5 nos presenta lo que es lo importante de esta carta. El Cordero inmolado, que es digno de abrir los sellos, de tomar el libro de las manos del Padre y abrir los sellos. Ese es el clímax de este libro, lo encontramos en Apocalipsis 5, donde se busca a uno que sea digno, y no es hallado ninguno digno de tomar el libro ni de abrir los sellos. Y Juan llora, porque dice, no hay digno, no hay quien sea digno. Delante de Dios no hay ninguno digno. Y entonces un anciano le dice a Juan, no llores, no temas. El león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, él es digno porque él ha vencido. Y cuando Juan voltea a verlo, vean ustedes aquí las imágenes que nos presenta Juan. Juan nos dice que es el león de la tribu de Judá. Ahora, ese título, el león de la tribu de Judá, es un título que nace en una profecía dada por Moisés y dada por Jacob a la tribu de Judá. Jacob en Egipto da esa profecía a su hijo Judá. Moisés da esa profecía antes de que entre en la tierra prometida, hablando del león de la tribu de Judá. Ahora Apocalipsis nos dice que ese león, esa profecía del león de la tribu de Judá, se cumple en Cristo. Pero cuando Juan voltea a ver a este león, lo que ve es un cordero inmolado con sangre en sus ropajes, en sus manos, sangre, sangre de él, sangre que él sangró. Imagínense esta escena donde vemos a un hombre entrar ensangrentado, como saliendo de en medio de una batalla, pero triunfante porque él no está muerto, él está vivo, él ganó. Y él es digno de tomar el libro y abrir los sellos, porque él, con su sangre, dicen los ancianos y los seres vivientes y los ángeles, con su sangre nos has redimido y has comprado un pueblo para nuestro Dios, de todo linaje, lengua y nación. Y cuando dicen eso, los ancianos avientan sus coronas. Imagínense ustedes la hermosura de esta escena. Ver a nuestro Señor triunfante. Nuestro Señor, uno como nosotros, un hombre de carne y hueso. Él es el que triunfó. Cristo es el escatón de Dios. ¿Qué es escatón? Muchos cristianos dicen que el reloj escatológico de Dios es Israel. Hermanos, el único que es el reloj escatológico de Dios, el único de que para Él, por Él y de Él son todas las cosas, es Cristo. En Cristo es donde se cumple todo. No en un pueblo, no en una nación, no en una tribu, en Cristo. Bien, ya que les di esa idea gramatical, gramaticalmente hablando, el contexto gramatical de lo que la idea general de Apocalipsis es, según yo, les quiero dar un poco del contexto histórico.
Primero quiero decirles que, como ya saben ustedes, como ya saben todos, es que le atribuimos el libro a Juan, Juan el apóstol. Sin embargo, existe unas controversias sobre la autoría de dicho libro. Estas ya existían a finales del siglo I, principios del siglo II. Algunos dudaban que fuese Juan el apóstol el que escribió esta carta. Hay 3 Juanes, según los eruditos de la antigüedad, de hecho, ni siquiera, ya los modernos ya lo usan más para la crítica textual, pero hay quienes decían que había 3 Juanes. Juan el apóstol, el que escribe el, el Evangelio, Juan el anciano, porque así se presenta, el anciano, que es el que escribe las 3 o 2 de las cartas de Juan, y Juan de Patmos, el que escribe el Apocalipsis. Quienes decían esto, de alguna manera separaban a esos 3 Juanes como si dijeran que había 3 personas diferentes. ¿Sí? Sin embargo, obviamente, ya los teólogos, incluso desde antes de San Agustín, consideran que esos 3 son el mismo, Juan. Juan el apóstol, el que escribe el Evangelio, el discípulo amado, el que escribe las 3 cartas de Juan, Juan el anciano, y el Juan de Patmos, el mismo Juan. ¿Ok? Ahora, había otros que atribuían la carta a Cerinto por el alto contenido simbólico. ¿Quién era Cerinto? Bueno, Cerinto era un maestro gnóstico y adversario de Juan. Cerinto negaba la encarnación de Cristo, docetismo. Vean ustedes, cuando ustedes lean Primera de Juan, que habla acerca de que el anticristo ya está aquí, ya ha venido, ustedes entiendan que a quien se refiere Juan no es a una persona que va a venir en el futuro y que nos va a querer marcarnos a todos en la frente con el 666, ¿no? Ese no es el anticristo al cual Juan se refería. El anticristo al cual Juan se refería era una persona específica llamada Cerinto, quien negaba, según Juan, la primera carta de Juan, perdón, sí, la primera carta de Juan, él dice, estos niegan que Cristo ha venido en carne. Juan se enfrentaba al gnosticismo, al docetismo en aquel entonces. Bien, ¿cómo resolvemos la controversia acerca de la autoría del libro de Apocalipsis? Bueno, San Irineo menciona que a quienes rechazaban el Evangelio de Juan y la manifestación del Paracleto eran unas personas específicas. Ahora, Irineo, él es el que nos menciona que el Apocalipsis fue escrito por Juan. ¿Quién fue Irineo de León? Irineo de León fue discípulo de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Policarpo, padre apostólico, obispo de la iglesia de Esmirna, quien fue discípulo del apóstol Juan, discípulo directo del apóstol Juan. Así que estamos hablando de Irineo de León, una tercera generación después de los apóstoles. Él menciona que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. San Hipólito escribió en defensa del Evangelio de Juan y del Apocalipsis. Hipólito dice, el Evangelio de Juan, y así tal cual dice, el Evangelio de Juan y del Apocalipsis. San Epifanio identifica a los herejes que negaban a el libro de Apocalipsis como autor Juan, a uno que se les conocía como los alogoi o los alogi. Un segundito. ¿Quiénes eran los alogoi o los alogi? Bueno, los alogoi eran unas personas que negaban al logos, no a Cristo, sino el uso de la palabra logos para referirnos a Cristo.
El término alogoi también se usaba de una manera sarcástica para decirles los que no tienen razón, a logos, que eran los que se oponían a logos, pero en este caso los alogoi eran los que no tenían lógica, los sin razón. Así los llama Hipólito, les dice, sí, los alogoi, ¿no? Los irrazonables o los irracionales. Pero hay que entender por qué los alogoi o los alogui rechazaban el libro de Apocalipsis. No podemos simplemente decir, eran unos herejes y ya, punto. No, los alogoi eran un grupo surgido en Asia Menor a finales del segundo siglo. Estos reaccionaron en contra tanto del libro del Evangelio de Juan como del Apocalipsis, debido a que en sus tiempos surgió un grupo conocidos como los montanistas, quienes usaban mucho el término del paraclito. Ellos rechazaban el Evangelio de Juan y del Apocalipsis porque exaltaban al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, al Paracleto. Atribuían ambos libros a Cerinto, que era adversario de Juan, lo cual es increíble que lo hicieran, porque el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es un libro que expresamente dice que el verbo, el logos, se encarnó, lo cual Cerinto no aceptaba o no creía, él lo rechazaba. Ahora, Epifanio, él negaba, él dice, perdón, que los álogos negaban el logos, no necesariamente la doctrina. Es decir, ellos creían que Cristo sí había sido encarnado, pero ellos negaban darle el título de el logos a Cristo. Así que el rechazo de los alogoi era más lingüístico y simbólico que doctrinal. Muy bien. ¿Qué es el montanismo? Esto es para que todos tengamos un contexto histórico, cultural de lo que estamos viviendo alrededor de estos tiempos. Bien, el montanismo era conocido como una reforma espiritual y expectativa apocalíptica. También se hacían llamar los del nuevo vino o los del nuevo pacto. Fueron un movimiento surgido en Frigia, Asia Menor, por un hombre llamado Montano, quien se autoproclamó la voz del Paracleto o la voz del Espíritu Santo. ¿Okay? Tengan mucho cuidado porque a partir de lo que voy a decir, algunos van a decir, como Cash Luna. No, perdón, no quiero mencionar nombres. Ellos predicaban el fin inminente del mundo y el descenso de la Jerusalén celestial sobre Pepusa, que es una área que estaba por allí. Entonces, obviamente, cuando los alogoi o los alogui ven la mención de la Jerusalén celestial descendiendo, ellos dicen, no, este es un libro montanista, este es un libro gnóstico, este es un libro hereje, ¿no? Ellos interpretaban las guerras desde el año 160 como símbolos del fin. Ven ustedes aquí que el montanismo tiene muchas similitudes con movimientos carismáticos de hoy día, porque ellos creían, en el movimiento de la nueva profecía, así le llamaban también el movimiento de la nueva profecía, ellos creían que eran instrumentos directos del Espíritu Santo y que hablaban por el Espíritu Santo. Ellos creían en un fin inminente. Ellos creían que todo, o sea, cualquier cosa que veían eran como Gary Lee. No, ya, el fin ya viene, el fin es inminente. Enfatizaban una profecía directa. Obviamente ellos también eran un grupo de ascetismo extremo, extremadamente moral, y una autoridad de carismas, la autoridad carismática, es decir, lo más importante eran los dones y no el estudio de las escrituras. Su influencia llegó hasta Roma, generando una fuerte oposición, y rechazaban la estructura institucional de la iglesia. Ellos decían que la iglesia se había corrompido. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hablar de la fecha aproximada y ya con esto terminamos. La fecha aproximada, tenemos dos fechas aproximadas propuestas acerca del libro de Apocalipsis. Tenemos la fecha temprana de la década de los 60 y tenemos la década del 90.
Entonces, si fuera en el 60 sería bajo el reinado de Nerón. Denme un segundito. Okay. Si fue dentro de la década del 60, fue durante la persecución de Nerón hacia los cristianos. Y si fue de la década de los 90, fue bajo el reinado de Domiciano, y también ahí hubo una persecución horrible, cruenta y terrible contra los cristianos. La fecha del 60 permite leer al libro como respuesta a la persecución inicial del imperio. La fecha del 90 es la más aceptada, basada en el testimonio de Ireneo de León. Como les dije, Ireneo de León es el que nos da el testimonio de que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Él escribe lo siguiente en el capítulo, les voy a decir, aquí tengo la cita textual, es en el libro 5, capítulo 30, Ireneo de León menciona que el libro de Juan o el libro de Apocalipsis fue visto, dice, visto no hace mucho, casi en nuestro siglo, al final del imperio de Domiciano. Ahora, aquí el problema de esta cita, muchos toman esta cita como la evidencia de que fue Juan el que vio el Apocalipsis alrededor de los 90. Sin embargo, lo que está mencionando Ireneo de León es un poco ambiguo. No se sabe si se vio el Apocalipsis en los 90 o si se vio a Juan quien vio el Apocalipsis, y a Juan se le vio con vida todo en el tiempo de Domiciano, lo cual es correcto. Juan murió, hay dos teorías, que Juan murió en el 98 o en el 110 después de Cristo. Entonces, de alguna manera, no se sabe si lo que está diciendo Ireneo de León es que el Apocalipsis fue revelado en el 90, si Juan, que vio el Apocalipsis, se le vio con vida en los 90, o si se vio la carta del Apocalipsis ya circulando en el año 90 después de Cristo. Pues ahí tenemos una evidencia ambigua, pero la mayoría de las personas prefieren creer que esta es la evidencia más eficaz con respecto a la datación de la carta. Yo considero, junto con muchos otros, bueno, tal vez porque muchos otros eruditos, teólogos, consideran eso, yo es que les hago caso y les creo. Yo no soy un erudito ni soy un teólogo. Yo considero que la fecha de datación debería ser la fecha temprana, es decir, por ahí del 62 o 65 después de Cristo. Y quiero dar una defensa de la fecha temprana. Hay evidencias internas que sugieren una fecha anterior a la destrucción del templo. En el capítulo 11 del Apocalipsis se menciona el templo de Jerusalén como si aún existiera. Muchos símbolos apuntan a realidades terrenales del siglo I. El tono profético corresponde a una crisis inmediata, no solo escatológica, sino algo que está por suceder en ese momento. La persecución bajo Nerón encaja con el sufrimiento descrito en el libro. Esta fecha nos permite una lectura más histórica y pastoral del Apocalipsis. Quiero darles más evidencias para la fecha temprana. Apocalipsis 17-18 identifica a la gran ramera como la gran ciudad. Apocalipsis 11:8 menciona a la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Esta frase, la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, esta frase remite a Isaías 1:8 al 10, donde Jerusalén es llamada Gomorra. El uso repetido de la gran ciudad sugiere una identidad coherente. Implica que Jerusalén aún existía como centro de corrupción espiritual. Y obviamente refuerza la propuesta de una fecha anterior al año 70 después de Cristo. En resumen, y ya para terminar, el Apocalipsis es una carta de transitoriedad.
no un libro desconectado del resto de de la teología bíblica. Retoma el lenguaje del Éxodo, salida, cántico, juicio, redención. Presenta una nueva Jerusalén celestial y eterna en contraste con la vieja que está por pasar y es corrupta. Integra a toda la teología bíblica, es el cordero inmolado, el centro del relato bíblico. Fue recibido con una controversia, específicamente por los Alogoi, a causa de los montanistas, y hubo muchos debates sobre su autoría, ¿no? Debates que fueron zanjados por ahí del año 160 después de Cristo. Las evidencias internas sugieren una posible fecha temprana, antes del año 70 después de Cristo. Y con eso, queridos hermanos, hemos terminado la primera clase del libro de Apocalipsis el día de hoy, que es meramente y por hoy solamente la introducción de esta carta. La próxima semana empezaremos ya a leer la carta versículo a versículo, capítulo a capítulo, para ir desmembrando y tratando de entender lo que Dios nos está queriendo enseñar allí a través de su santo evangelio. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado esta primera introducción y estoy abierto a preguntas y respuestas. O comentarios, quien guste. Solo una pregunta. Adelante, Charlie. De los diferentes contextos que mencionabas al principio, ¿es algo similar cuando hoy en día hablamos, por ejemplo, la geopolítica o digamos, análisis de los hechos, pero teniendo en cuenta diferentes ramas de estudio o diferentes disciplinas, ¿no? O sea, digamos, ¿es algo similar a Sí, un fíjate, mira, análisis político? no sé si sea geopolítico, lo que sí es que sí tenemos que entender todo el contexto de lo que la gente estaba viviendo en su momento. Porque no podemos evitar entender que Juan estaba viviendo algo. Él está en Patmos, ¿ok? De eso vamos a hablar la próxima semana. Él estaba en Patmos, él estaba viviendo algo y sabía que sus hermanos en Cristo estaban viviendo algo y por lo tanto dentro de ese contexto es que él escribe. Si nosotros entendemos ese contexto histórico, cultural, muchas cosas van a salir a la luz y vamos a poder entenderlas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, está la situación de los judíos en aquellos tiempos, ¿no? O sea, de cómo, aunque tengo entendido que previamente ya había habido persecución o expulsión contra los judíos por revueltas. Así es. Y Eso vamos a digamos ir que tratándolas poco a poco. Eso vamos a ir ujú. tratando poco a poco. ¿Vale? Okay. Sí. Adelante, Dallis. Yo solo quería que me confirmaras si cuando decís que Apocalipsis es una carta transitoria, te referís a lo que precisamente estabas diciendo en este momento. Es decir, Juan estaba pasando algo y no se refiere a lo que generalmente se cree de Apocalipsis, de que es algo definitivo, es como esto va a pasar en el fin, sino que es algo que está pasando en ese momento y que no necesariamente quiere decir que vaya a ser así para toda la vida. El O final de que, nuestros tiempos, ¿no? ajá, exacto, justo. Es que es otro tema que vamos a ir tocando poco a poco en el desarrollo de la carta, ¿no? Yo sé que Charlie ya quiere adelantarse, bueno, no es que quiera adelantarse, ¿no? Pero es que nos surgen muchas preguntas al momento de esta introducción, obviamente. Tú ahorita estás preguntando algo más y de, oye, entonces esta carta ya pasó o no ha pasado. El tema aquí es que algo que tenemos que entender es que los receptores de una carta, cuando ellos leían la carta, por ejemplo, cuando leyeron los evangelios, leyeron Mateo 24, ellos no estaban esperando, no estaban diciendo, esto tal vez pase dentro de 2000, 3000 años, ¿no? Ellos tenían un entendimiento de que algo iba a pasar en su tiempo. Entonces, eso es nosotros tenemos que leerlo con la mentalidad de esa persona.
Y como Charlie, o sea, hizo la pregunta correcta, que la vamos a ir desarrollando la próxima semana, pero él hizo esta pregunta. Oye, ya había, en el tiempo en el que tú estás poniendo la carta, antes del 70, estaba habiendo muchas revueltas judías, sí había, y había mucha guerra, muchas guerras en ese momento. De eso vamos a hablar la próxima semana con Flavio Josefo, que habla de la guerra de los judíos. Entonces, ustedes pónganse a pensar, o sea, yo quiero que se pongan en la mentalidad de un cristiano del año 65, que está viendo todo lo que está sucediendo a su alrededor, que está siendo perseguido, que sabe que Pedro recientemente fue crucificado de cabeza, que Pablo fue decapitado recientemente, y tú no sabes qué te va a pasar, no sabes si va a venir en cualquier momento un soldado romano y te va a matar, o Nerón va a usar a tu familia para crucificarte e iluminar la vía Apia, porque eso es lo que hacían con los cristianos. Tú no sabes, o sea, pónganse ustedes en esa mentalidad y reciben la carta de Juan que dice, escuchen lo que está por suceder. ¿Se me explicó, Dallis? Sí, pues sí, me quedó un poco más claro. Es que mi pregunta era como eso, justamente, el entender cuando decís transitorio, de que Juan no estaba pensando en un futuro, no en un futuro de miles de años, sino en un No, futuro cercano. exactamente. Pero el sentido transitorio al cual me refiero es que, pues sí, es eso. Juan nos menciona, nos trae a la memoria el relato del Éxodo, como si los cristianos con los que él está viviendo en ese momento están a punto de tener un Éxodo. ¿Sí? Adelante, hermana Carmen. Oye, Javi, entonces, a ver, ya me dice, bueno, ¿el libro es un libro transitorio o el lenguaje mosaico es transitorio? El lenguaje que usa nos da una intención, una idea de que es un libro de transitoriedad, es decir, ¿dónde estamos? Estamos en la Babilonia, dice Juan, estamos dentro de Babilonia y tenemos que salir. ¿Sí? Algo va a pasar que tenemos que salir. Por eso es que él ve todas esas imágenes de un pueblo saliendo frente a un mar de cristal, como la imagen del pueblo de Israel frente al Mar Rojo, el cántico de Moisés, una vieja Jerusalén, una nueva Jerusalén. O sea, está hablando de la transitoriedad del cristiano en el tiempo para el cual la carta se escribió. Ok, gracias. ¿Alguien más? Que tenga preguntas o comentarios. La hermana Eddie hizo un comentario acá, dice, entonces, no necesariamente va a suceder en nuestro tiempo. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué va a suceder en nuestro tiempo? Porque, de nuevo, es el problema con el libro de Apocalipsis. Los montanistas veían el fin inminente, basado en su entendimiento del libro de Apocalipsis, en su tiempo, en el año 150. Más adelante nos encontramos con la persecución diocleciana, y muchos creen que ya es el momento, ya es el momento de que el Apocalipsis se dé. Entonces, a lo largo de la historia hemos tenido gente que ha visto que en sus tiempos podría darse el Apocalipsis. Pero creo que esa es una lectura de un aspecto extremadamente literal para ver la carta, en lugar de entender el simbolismo detrás de la carta. Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Yo ahorita nada más quiero que tengan esta introducción, que ya me di cuenta que les causó más revuelo en sus cabezas que otra cosa. Porque la idea de este libro es: Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Esa es la importancia de este libro. ¿Ok? Adelante, Eddie, pues oye, amén. ¿Alguien tiene más otra pregunta o comentario? Bueno, si no tenemos más comentarios, vamos a orar, vamos a despedirnos con una oración. Y espero que les haya gustado y que les haya causado más intrigas para que estén conectados la próxima semana. Vamos a orar. Señor, te agradezco el que me hayas permitido conectarme con mis hermanos y hablar de tu palabra, lo cual, Señor, es nuestro gozo, conocerte más a ti. Señor, que este libro que estamos estudiando cause en nosotros, Dios, una mayor alabanza hacia ti, porque tú, Dios, tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Rey y tú nos compraste y tú nos has prometido que enjugarás toda lágrima, porque nosotros ya no hemos de conocer muerte, porque tú nos has redimido. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos prometes y nos ofreces a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.